Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, lógicamente existen varios tipos de normas, ¿cierto? A las que nos referimos en esta jerarquía, pues, lógicamente son a las normas de carácter general, ¿sí? O sea, a las normas que cumplen, que tienen que cumplir todas las personas indistintamente, ¿sí? Por eso son de carácter general. Hay algunas normas de carácter particular, ¿cierto? También se llaman normas subjetivas, perdón, normas objetivas, las particulares, ¿sí? Porque pues esas normas se hacen para que cierta persona cumpla con esa norma, ¿cierto? Ese es el caso, por ejemplo, de todos los procedimientos que efectúa la DIAN, ¿cierto? Cuando saca alguna resolución, sanción o una liquidación oficial, ¿cierto? Esas son normas, pero son normas particulares, ¿cierto? Y aplican única y exclusivamente a la persona para la cual está dirigida. Pero hoy vamos a ver es la jerarquía de las normas generales, o sea, son aquellas normas que deben cumplir todos los ciudadanos colombianos, ya sea en el territorio colombiano o dependiendo de la jerarquía de la norma en cada jurisdicción. Y comencemos diciendo que lógicamente la norma de normas, la norma superior en Colombia, pues lógicamente la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Por encima de la Constitución Política de Colombia no existe ninguna norma. Todos deben estar apegados al contenido de la Constitución Política de Colombia. Luego, en segunda instancia, está, en el segundo nivel de jerarquía, encontramos las normas con fuerza de ley, ¿sí? Estas normas con fuerza de ley las deben cumplir todos los ciudadanos colombianos y todos quienes estén aquí en el territorio en jurisdicción de Colombia, indistintamente. Las normas con fuerza de ley existen de dos clases, las leyes y los decretos ley, ¿cierto? Las leyes, pues lógicamente son las que hace el Congreso de la República, ¿sí? El Congreso de la República hace las leyes y pues hace leyes generales y actos legislativos. ¿Sí? Ya conocemos que las leyes generales, pues lógicamente regulan eh, los temas puntuales de todo tipo y los actos legislativos son los que de alguna manera pretenden modificar la Constitución Política de Colombia. Y estas son las leyes, ¿cierto? Pero hay también decretos ley. Los decretos ley, ¿sí? O decretos legislativos también podemos considerar los decretos ley, eh, son los que hace el presidente de la República, tienen fuerza de ley porque deben cumplirse en todo el territorio nacional y los hace el presidente o los expide el presidente de la República en dos situaciones particulares. La primera situación es cuando se encuentra el estado o se decreta el estado de emergencia o estado de excepción, ¿cierto? En este momento Colombia se encuentra en estado de emergencia, ¿cierto? Estado de emergencia económica y sanitaria, ¿sí? Generado por la pandemia del COVID-19. Entonces, al momento en que se decreta el estado de emergencia, debe ser firmado lógicamente por el presidente y todos sus ministros para poder decretar el estado de emergencia. El presidente de la República se reviste de facultades especiales para sacar decretos legislativos, pero esos decretos legislativos deben estar encaminados a superar la emergencia, ¿cierto? A superar la emergencia. No es otro el objetivo, no puede legislar de cualquier tipo, no. Tiene que ser con el único fin u objetivo de eh, legislar para superar la emergencia, ¿sí? O mitigar de alguna manera los efectos que está generando la emergencia. Por eso, como lo veíamos en la clase anterior, veíamos que una
de las facultades que tenía la Corte Constitucional es revisar, hacer revisión a todos esos decretos que generan que decretan la emergencia, en este caso la emergencia económica o cualquier estado de excepción, ¿cierto? Y también se puede interponer acciones de inconstitucionalidad a esos decretos legislativos que ya más adelante vamos a mirar en qué consiste. Lo otro es que también el presidente de la República puede sacar decretos ley cuando el Congreso de la República le otorga facultades especiales o le delega algunas facultades que le corresponden al Congreso. Eso lo mirábamos anteriormente, sí, con el decreto ley 019 de 2012, que es un decreto ley antitrámites, ¿sí? En donde el Congreso de la República facultó al presidente para que expidiera ese decreto y poder eliminar del contexto administrativo una gran cantidad de trámites, ¿cierto? Y digamos que esas son las normas con fuerza de ley, las leyes y los decretos ley. En tercer lugar o en el tercer nivel están las normas sin fuerza de ley, pero de carácter o de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, ¿cierto? Estas normas sin fuerza de ley, pero que son de obligatorio cumplimiento, lo que hacen es reglamentar o desarrollar las normas con fuerza de ley. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos los decretos reglamentarios, ¿cierto? Decretos reglamentarios del orden nacional, ¿cierto? Esos decretos reglamentarios lo que hacen es desarrollar cada una de las leyes para ir en más detalle o expresar el sentir del poder legislativo, ¿cierto? Porque lógicamente la ley es de carácter general y entonces el decreto de ley va a ser mucho más específico y concreto en lo que quiso establecer el legislador, ¿sí? Entonces, lógicamente, estos decretos reglamentarios son obligatorios a nivel nacional. También encontramos en las normas sin fuerza de ley, encontramos también resoluciones de carácter de entidades del orden nacional. Y si son del orden nacional, pues lógicamente también tienen cumplimiento obligatorio en toda la jurisdicción. Por ejemplo, una de esas normas, un ejemplo, una resolución, la resolución 042 de mayo del 2020, que la expidió la DIAN, en donde reglamenta todo lo relacionado con la factura electrónica, ¿cierto? Todo lo relacionado. Y esa norma, pues lógicamente es una norma sin fuerza de ley, pero que lógicamente es de carácter obligatorio. Todos tenemos que dar cumplimiento a esa resolución, ¿cierto? También encontramos circulares externas, ¿sí? Del orden nacional, de entidades del orden nacional, del nivel nacional. ¿Sí? Entonces, si la saca una entidad del nivel nacional, pues la encontramos en este nivel y tiene carácter también vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, la Superintendencia de Salud puede sacar una circular externa y esa circular externa es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y así cualquiera de entidad del orden nacional, pues lógicamente podría sacar este tipo de normas. Entonces, concretemos. En el tercer nivel están las normas sin fuerza de ley, ¿sí? Que lo que hacen es reglamentar y desarrollar las normas con fuerza de ley. Y podemos encontrar los decretos reglamentarios, las resoluciones administrativas de un ente del nivel nacional y las circulares externas de una entidad del orden nacional, ¿cierto? En cuarto lugar, tenemos las normas departamentales, ¿cierto? Las normas departamentales. Esas normas departamentales, como su nombre lo indica, es de obligatorio cumplimiento en la jurisdicción de cada departamento donde se emite. Entonces, aquí la norma más puntual es las ordenanzas departamentales. Entonces, si el departamento de Huila saca una ordenanza, pues lógicamente esa ordenanza es de obligatorio cumplimiento en todos los habitantes del departamento de Huila. Y lógicamente
son emitidas a través de la asamblea departamental, ¿sí? Que puede ser iniciativa ya de cada uno de los diputados o del gobernador del departamento, ¿cierto? Pero que quien en última la aprueba es la asamblea departamental. En estas normas departamentales también encontramos normas que desarrollan esas normas departamentales, que desarrollan esas ordenanzas. Podemos también encontrar decretos reglamentarios o podemos encontrar resoluciones de una entidad departamental o circulares externas de una entidad departamental. Y de la misma manera existen en el último nivel las normas municipales, que como su nombre lo indica, es de obligatorio cumplimiento en jurisdicción de cada municipio o distrito, porque también hay distritos en Colombia. Y aquí encontramos los acuerdos municipales que son expedidos por los consejos municipales, ¿cierto? También encontramos lógicamente, podemos encontrar también en normas municipales, podemos encontrar decretos reglamentarios, resoluciones administrativas y circulares externas de entidades del orden municipal, ¿cierto? De esta manera es que se clasifican las normas jurídicas de carácter general en Colombia. De manera ascendente, no pueden ser contrarias las unas a las otras, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que un decreto no puede ser contrario a una ley, o que una ley no puede ser contrario a la Constitución política, y de esa misma manera, de manera ascendente, debe respetarse esa jerarquía. La Constitución política ha incluido en su contenido o le ha entregado el control jurídico de las normas a todas las personas, ¿cierto? A todos los ciudadanos colombianos. ¿Cómo así? ¿En qué consiste ese control jurídico? Control jurídico significa que de alguna manera el contenido de cualquiera de estas normas no sea contrario la una a la otra de manera ascendente. ¿Cómo así? Que una norma municipal, como por ejemplo un acuerdo municipal, no sea contrario, por ejemplo, a una ley, o que una ley no sea contraria a la Constitución, o que un decreto no sea contrario a una ley, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente, eso hace que si se viola esa jerarquía, quien puede hacer cumplir la jerarquía es el ciudadano colombiano a través de estas dos acciones, la acción de inconstitucionalidad y la acción de nulidad, ¿sí? La acción de constitucionalidad se interpone contra normas con fuerza de ley, ¿cierto? Se interpone contra una norma con fuerza de ley cuando esta norma con fuerza de ley es contraria a la Constitución política de Colombia. Cuando nosotros encontramos esa norma con fuerza de ley contraria a la Constitución política de Colombia, lógicamente pues, tendremos que interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Y esa acción de inconstitucionalidad se interpone, como ya lo miramos, ante la Corte Constitucional. ¿Quién puede interponer esa acción de inconstitucionalidad? Cualquier ciudadano colombiano mayor de edad en ejercicio de sus capacidades como ciudadano, capacidades constitucionales, ¿cierto? Eh, Lógicamente, pues para interponer una acción de inconstitucionalidad se tiene que tener un conocimiento jurídico específico para poder usted sustentar ante la Corte Constitucional por qué cierta norma o parte de una ley o de un decreto ley, que son las normas con fuerza de ley, pues lógicamente con una ley o un decreto ley, pues lógicamente son contrarios a la Constitución política de Colombia, ¿cierto? Y mirábamos los diferentes formas de interponer una acción de inconstitucionalidad. Una de esas es cuando se viola el debido proceso para la aprobación de esa norma, que eso se conoce como vicios en el procedimiento, ¿sí? El ejemplo de eso fue que la ley 1943, la famosa Ley de Financiamiento, ¿sí?
fue demandada en su totalidad por vicios de procedimiento, ¿sí? Y efectivamente no se cumplió con el debido proceso para la aprobación de esa ley y fue esa ley, esa reforma tributaria que se conoció como ley de financiamiento, pues fue declarada inexequible en su totalidad, ¿cierto? Ahora, el fallo es que se considera exequible o inexequible. Exequible significa que concuerda con todos los principios o está acorde con la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Y inexequible significa de que es contraria a la Constitución Política. Y cuando la norma se declara eh, contraria, inexequible, entonces pierde su fuerza jurídica, o sea, que se invalida, ¿sí? Se desaparece del argot jurídico, ¿cierto? Y lógicamente, en ese caso, al desaparecer, revive la norma anterior, ¿cierto? Revive la norma que estaba vigente antes de que saliera la norma que fue demandada, ¿sí? Otro ejemplo de eso es que antes, en la nueva ley que trajo la 2010, decreto 2010, se incluyó unos beneficios tributarios, ¿sí? Unos beneficios tributarios, unas amnistías y unos descuentos. Esa norma también fue demandada por inconstitucional por violar el principio de la equidad y la igualdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con impuestos tiene que ser basado en los principios de equidad e igualdad, tratamiento igualitario para todos. Y resulta de que cuando se dan ese tipo de amnistía, pues ese principio de la equidad y la igualdad lo estaríamos violando. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos premiando a los morosos, ¿sí? Y por pagar de mora le estamos descontando, le estamos dejando de cobrar intereses moratorios y eso no es igualitario frente a la persona que sí pagó a tiempo, ¿sí? Entonces estamos como incentivando y dándole un beneficio adicional al moroso, ¿sí? Entonces eso se cayó por el principio de la equidad y la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de una acción de inconstitucionalidad? Al momento que se da el fallo de inexequible, la norma pierde fuerza de ley, o sea que desaparece del ordenamiento jurídico. Revive la norma anterior y tiene efecto hacia adelante. Eso se llama efecto ultraactivo. O sea, a partir del fallo pierde fuerza jurídica de allí en adelante. ¿Qué significa esto? Que lo que se hizo mientras duró vigente la norma, pues así se quedó, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues es que pierde fuerza jurídica. Ejemplo, las personas que se alcanzaron a coger, y ahorita cuando salió lo del papayazo tributario, de lo del decreto ley que sacó este gobierno, que era el caso tributario también, que se declaró inexequible, ¿cierto? Se declaró inexequible. Entonces, ¿qué pasó con las personas que sí aprovecharon ese gangazo tributario y pagaron? Pues nada, porque en ese momento estaba vigente, entonces las personas se beneficiaron, pero a partir de que salió el fallo inexequible, de ahí para adelante las personas ya no se podían beneficiar. Los que aprovecharon mientras que estuvo vigente, sí, estuvo bien, y de ahí en adelante pierde el efecto, se llama efecto ultraactivo, o sea, tiene efecto desde el momento en que salió el fallo de inexequibilidad y de ahí en adelante. Aunque hemos visto que a veces la acción de la Corte Constitucional cambia esa temática, ¿cierto? A veces lo hizo, por ejemplo, lo hizo con la ley 1943 que dijo, como en octubre sacó y dijo, bueno, esta va vigente hasta el 31 de diciembre y le vamos a dar la oportunidad al gobierno colombiano para que saque otra ley. ¿Qué hizo? Pues repetir la misma ley y sacar
y a sacarla dentro del procedimiento debido. Sí, pero eso no es lo normal. Lo normal es que a partir del fallo de inexequibilidad, a partir de ese momento es que debe perder jurídicamente la fuerza jurídica, ¿cierto? Ahora, esta es acción de inconstitucionalidad. Se interpone contra las normas con fuerza de ley cuando esas normas son contrarias a la Constitución Política de Colombia. Y acción de nulidad. La acción de nulidad, eh, la acción de nulidad se interpone contra las normas sin fuerza de ley y obligatorias, perdón, normas sin fuerza de ley e inferiores, o sea, con estas normas sin fuerza de ley o a una norma departamental o a una norma municipal. Contra estas normas. Cuando estas normas son contrarias a una norma con fuerza de ley. ¿Sí? O sea, cuando una norma de estas, ¿sí? Cuando una norma de estas, ¿sí?, es contraria a una norma con fuerza de ley, se debe interponer es una acción de nulidad. ¿Sí? Esa acción de nulidad, como ya lo miramos, se interpone en jurisdicción del contencioso administrativo. O sea que nosotros debemos buscar un juzgado administrativo, ¿sí?, para interponer esa acción de nulidad. ¿Sí? Y la última instancia, la instancia definitiva, es el Consejo de Estado, ¿cierto? ¿Quién puede interponer la acción de nulidad? También cualquier ciudadano colombiano mayor de edad en ejercicio de sus eh, deberes constitucionales, ¿cierto? Y por ahí me preguntaban que si usted debe conocer, claro, ahora si usted lo pueden solamente afirmar la acción de nulidad del Centro Constitucional, sí, bien, sí, pero lógicamente dentro de esa acción de nulidad debe estar debidamente sustentado por qué esa norma es contraria a una ley. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, voy a ver si de pronto encuentro aquí un ejemplo de una norma que sea contraria a una ley. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo por aquí alguna capacitación que alguna día di sobre impuestos municipales. Venga a ver, por aquí tengo una capacitación que hice con el ministerio. Por aquí está. Nosotros mirábamos en algún momento, mirábamos la ley 916, ¿cierto? 962 por del 2005, ¿sí? Esta ley 962 del 2005 fue la ley antitrámite, aquí tengo esta ley. Y la ley 960, el artículo 16 de esta ley 962 dice textualmente así: cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar por la realización de sus funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formulario o precio de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma pedida por autoridad competente que determinen los recursos por los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto. ¿Qué significa esto? Que todas las entidades de la administración pública en el territorio nacional, para que puedan cobrar algo, debe haber una ley que los autorice, ¿cierto? Que los autorice. Siempre debe haber una ley que los autorice a cobrar, ¿cierto? Y por jurisprudencia nos han dicho que como mínimo debe estar creado el cobro y debe estar señalado en la ley el hecho generador. Los demás elementos, en el caso, por ejemplo, de los municipios, los departamentos los pueden establecer. Ahora les pregunto ya a ustedes, ¿alguien ha sacado aquí en Neiva, alguien ha sacado un certificado, un pasisalvo, ¿cierto?
¿Cuánto vale un paz y salvo en el municipio de Neiva? ¿Alguien sabe cuánto vale? ¿Sí? Cuando uno saca un paz y salvo, yo la verdad no sé cuánto estará costando en este momento el paz y salvo, pero le dicen, usted tiene que sacar dos, hay que pagar dos. Uno por, por predial, impuesto predial, y otro por valorización. ¿Sí? Aquí me están diciendo que vale como 15.000 pesos. No existe en el ordenamiento jurídico que un municipio cobre esos pasizarros ni ningún otro documento, ¿cierto? Entonces, eso está establecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son las funciones del municipio. Y el municipio no es un ente comercializador, ¿sí? No es un ente comercializador. Mire, no puede cobrar formularios ni nada que esté precisamente autorizado por una norma con fuerza de ley, ¿sí? Entonces, lógicamente, ese valor que se cobra por un paz y salvo municipal debe estar contenido, ¿sí? En un acuerdo municipal, ¿sí? En un acuerdo municipal. Y ese acuerdo municipal donde establece esas tarifas puede estar siendo contrario a la ley 962. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que interponer una acción de nulidad contra el artículo de ese acuerdo donde está contenido ese cobro, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué busca la acción de nulidad? Pues lógicamente, como su nombre lo indica, es anular la norma, desaparecer la norma, ¿sí? Eso es lo que busca la acción de nulidad, hacer nula esa norma, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la acción de nulidad? El efecto de la acción de nulidad es ultraactivo, o sea, significa que a partir de que se dio el fallo de nulo, ¿sí? Se declara nulo tal artículo, ahí en adelante sale del argot jurídico o pierde fuerza jurídica, revive la norma anterior, pero lo más importante en la acción de nulidad es el restablecimiento del derecho. ¿Qué significa eso? Significa que tiene un efecto retrospectivo, o sea, significa de que lo que se hizo mal hay que repararlo o resarcirlo. En otras palabras, en el ejemplo que nosotros pusimos, la administración municipal de Neiva debería entrar a devolver todos esos dineros que ha cobrado de manera equivocada, de que no cumplen con el principio de reserva de ley, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo. La ley 14 de 1983, que ya también hablamos aquí, estableció el impuesto de industria y comercio. Y también estableció unas exclusiones. ¿Qué significa? Que algunas actividades no pagan el impuesto de industria y comercio. Una de esas exclusiones están los hospitales, ¿cierto? La salud, servicios de salud prestados por hospitales. Pero cuando salió la norma en 1983, no, en nuestro ordenamiento jurídico no existía sino solamente un tipo de hospital y era el Estado el que prestaba el servicio de salud. Luego llegó la ley 100 y esos hospitales se cambiaron de nombre y ahora son IPS. Y también el servicio de IPS, Instituto Prestadores de Servicios, ¿cierto? Pueden ser de carácter público o de carácter privado. Y el Consejo de Estado en varias ocasiones dice, cuando la norma de la ley 14 se refiere a hospitales, a conceptos jurídicos de hoy, significa o IPS públicas o IPS privadas. En otra cosa, lo que quiso decir es que los servicios de salud prestados por una IPS no están grabados con el impuesto de industria y comercio, ¿sí? El estatuto tributario de Neiva grava la salud, ¿sí? Entonces, esa norma también está contraria, es una norma municipal, está contraria a una ley de la República, entonces tendríamos que poner una acción de nulidad, ¿cierto? Y ese es las dos maneras
de hacer respetar la jerarquía de normas, que no salga una norma municipal contraria a una norma con fuerza de ley. Y cuando sale, pues tendremos que interponer una acción de nulidad. Y si es una norma con fuerza de ley que es contraria a la Constitución Política de Colombia, lo que debemos hacer es interponer una acción de inconstitucionalidad. Cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, significa el conjunto de fallos de las altas cortes, ¿cierto? Que sientan un precedente de interpretación normativa. Eso es jurisprudencia. Conjunto de fallos de las altas cortes que sientan un precedente de interpretación normativa. ¿Cómo así? ¿Cuáles altas cortes estamos hablando nosotros? Estamos hablando de la Corte Constitucional con sus fallos, ¿cierto? De constitucionalidad, la acción de nulidad, ¿cierto? Los fallos de la acción de nulidad, o sea, los fallos del Consejo de Estado, los fallos de la Corte Constitucional y los fallos de la Corte Suprema de Justicia, porque también es una alta corte y también tiene fallos en todos fallos o sentencia en cada una de los procesos que lleva definitivos, ¿cierto? ¿Cómo así que sientan un precedente normativo? ¿Sí? Pues lógicamente, cuando ellos analizan un proceso y fallan, ¿sí? Y dicen, por decir algo, la Corte Constitucional dice que las amnistías que otorgan los gobiernos son inconstitucionales porque viola el principio de igualdad, ¿sí? Significa de que ya se sabe que cuando salga una amnistía eso va a ser declarada inconstitucional. Sin embargo, siguen persistiendo, si sigue persistiendo el Congreso de la República con más amnistía y cada vez que saca una reforma tributaria como para equilibrar las cargas o por decirlo así, dar contentillo a la gente, ¿cierto? Saca una amnistía como para sopesar a compensar toda esa carga impositiva que ha generado, ¿sí? Y siempre son declaradas, todas las amnistías que han pasado por el control de la acción constitucional han sido declaradas inconstitucionales, ¿sí? Entonces ya sabemos, ¿sí? Que si va un proceso determinado en ese sentido, ya sabemos cómo se va a pronunciar o qué va a pasar con eso, porque lógicamente ese conjunto de sentencia o fallo, pues no sirven para saber cómo se interpreta la norma, ¿sí? Respecto de la doctrina, ¿sí? Lo que significa la doctrina digamos, en conceptos jurídicos, ¿no? Porque tendríamos que hablar de doctrina. Si usted va a una iglesia ya le dan doctrina, ¿sí? Entonces, doctrina en aspecto jurídico significa el conjunto de conceptos emitidos por un ente público autorizado para emitir interpretación de las normas. Eso es doctrina. El conjunto de conceptos de interpretación normativas emitidos por un ente autorizado para tal fin. Ejemplo, la DIAN. En la DIAN tiene una unidad jurídica. Esa unidad jurídica es la encargada de emitir doctrina. ¿Qué significa emitir doctrina? Que si usted tiene una duda o un interrogante de qué significa esa norma, una norma, cómo se debe interpretar, usted le hace la consulta a la oficina jurídica de la DIAN y la DIAN va a emitir un concepto. Esto significa esto, esto y esto y esto, ¿sí? Lo que quiso decir el legislador con esta frase es esto y se debe interpretar de esta manera. Eso se llama doctrina, ¿sí? La interpretación de la norma, ¿sí? Y lógicamente, pues frente a la doctrina no es de carácter vinculante, simplemente es un concepto, o sea, se puede discutir, y frente a la jurisprudencia, pues son una fuente, pues no formal, pero sí una fuente de interpretación del derecho. Entonces, digamos que estos son los dos conceptos que tenemos que tener claro frente a qué es jurisprudencia y qué es doctrina.